Un grupo de personas decidió reunirse. Algunos querían escuchar, otros solamente estaban de curiosos porque siempre las masas de personas suelen llamar más personas. Algunos de los que estaban en el grupo se habían acercado de manera muy respetuosa. Otros estaban allí, pero tenían una gran cantidad de incredulidad en su persona. Unos más, dice la historia, que estaban solamente viendo con atención los movimientos y escuchando las palabras del hombre que se encontraba al frente de todo ese grupo. Ese personaje, Jesús. Acababa de llegar a la ciudad de Capernaum y muchísimas personas con diferentes enfoques, objetivos y misiones se habían acercado a él. Los fariseos principalmente son los que solamente buscaban ver qué podían tomar para contradecirlo o bien para que el pueblo lo pudiera asesinar. Esta historia, mis estimados, la encontramos en Marcos capítulo 2. Entre toda esa multitud de personas, había un hombre que había vivido una vida desenfrenada. Si yo le pidiera a usted que piense en una persona que vive una vida desenfrenada en todos los aspectos, tal vez podríamos identificar alguno. Este hombre había vivido eso que usted se imagina y tal vez más. Sin embargo, mis estimados, ahora estaba viviendo las consecuencias de esa vida desenfrenada. Como la consecuencia era muy difícil, él ya había perdido toda esperanza existente. En realidad dice la historia que estaba amargado por el estado en que se encontraba. Mis estimados, había buscado muchos médicos que le pudieran ayudar y todos lo habían desahuciado. Él estaba condenado a una muerte prematura. Iba a morir, sabía que iba a morir por la posición, por la condición en la que se encontraba. Este hombre era un paralítico. Sin embargo, como toda persona, estaba dañado su cuerpo, pero tenía atento su oído. Escuchó que Jesús iba a llegar a esa región y entonces él estaba desesperado por encontrar a Jesús. Debo recordar, mis estimados, que muchos resultados que vivimos hoy en día son el resultado de nuestras malas decisiones del pasado. Sin embargo, este paralítico sabía que todo ese desastre que había creado por su manera de vivir tenía una solución. Por eso también quiero sacar una lección primera de esta reflexión que tenemos esta noche. Muchos de nosotros cargamos resultados de malas decisiones que hemos tomado en el pasado, pero Jesús tiene el poder para remediarlo. Así que este hombre estaba desesperado por encontrar a Jesús. Hay enfermedades, mis estimados, que son heredadas. Hay algunos males que también vienen por herencia. Hay algunos males que ni siquiera sabemos de dónde o cómo es que llegaron ni por qué nos sucedieron. Pero hay algo bien interesante en la vida del ser humano. Siempre tendemos a señalar y siempre tendemos a culpar a otros, incluso de lo que nosotros decidimos y hacemos. Esta noche quiero decirle que un día habrá un juicio. Y en ese juicio muchas dudas que tenemos y que han tenido seres queridos o conocidos, va a ser mostrado el origen de esos males. En aquel día del juicio sabremos el por qué las cosas, por qué los males, por qué las enfermedades. Sin embargo, mis estimados, hoy en día estamos luchando con ellas. El paralítico estaba desesperado porque ya había buscado médicos, porque la condición de su cuerpo era degradante cada día más, porque la vida se le estaba escurriendo como agua entre los dedos, y principalmente porque este paralítico no encontraba paz. Él escuchó que Jesús estaría en Capernaum, pero ¿cómo podría verlo? ¿Cómo podría acercarse a Jesús si él era un paralítico? Y es que, mis estimados, es como pedirle a alguien que sujete un objeto sabiendo que no tiene manos. Es como pedirle a este paralítico, acércate a Jesús sabiendo que ni siquiera se puede mover.
Mis estimados, aquí abriría una segunda lección. Usted y yo tenemos una gran bendición al contar con salud. Algunas veces le reclamamos a Dios porque no tenemos tantos bienes materiales como otras personas, pero debemos reconocer que una de las mayores bendiciones que viene de nuestro Dios es la salud. Este paralítico dependía de otras personas. No podía trasladarse a ningún lugar si no era con ayuda de las personas. Otra gran bendición que tenemos usted y yo es que no dependemos de nadie, por ejemplo, para podernos trasladar, alimentar, asear y muchas actividades más. Este paralítico, mis estimados, dependía de alguien para moverse. También dependía de alguien para comer. Dependía de alguien para ir al baño. Y tal vez también dependía de otro para ir a la iglesia. Por eso es que, mis estimados, cuando leemos la temática de la historia de este paralítico, quiero decirle rápidamente una pequeña anécdota. Había una abuelita que quería ir a la iglesia y estaba enferma. Entonces, su nieto escuchó que su abuelita quería ir a la iglesia y para él fue todo un desafío. ¿Cómo voy a mover a mi abuelita hasta la iglesia? Número 1, necesito un auto del hospital hasta la iglesia. Y para moverla dentro del hospital necesito una silla de ruedas. Pero mi abuelita tiene conectado un suero, entonces necesito un portasueros. No me la voy a aguantar, pensó en su corta edad. Necesito de camilleros. Y además está conectado un oxígeno, así que necesito oxígeno portátil. Tal vez uno de adulto diría, es un desafío, déjala donde está. Pero ese pequeño joven quería llevar a su abuelita a la iglesia porque su abuelita anhelaba llegar a la iglesia. Así que convenció a toda la familia para que le ayudaran y la pudiera llevar a la iglesia. Este paralítico del cual estoy hablando debía convencer por lo menos a 4. Necesitaba ayuda de los demás para poderse acercar a Jesús. Aquí la situación es, imagine por un momento que usted es el paralítico. Y entonces usted quiere ir a Jesús. Y pues primero tiene que convencer a las personas. Una vez que ya los convenció, vienen los desafíos. ¿Cómo se va a trasladar? ¿Cómo lo van a acercar a Jesús? ¿Cómo vamos a llamar la atención de Jesús? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué horario? Mis estimados, todo un desafío. La historia dice que cuando este paralítico trató de acercarse a Jesús, cuando ya tenía ayuda de sus amigos, llegó a la casa donde estaba Jesús y estaba llena. Era una puerta que estaba saturada de personas. Él no podía caminar. Sus amigos ya lo habían llevado hasta ese lugar, pero ahora estaba repleto de personas. Más de un amigo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo ya cumplí con traerte, fíjate, no se puede pasar, nos regresamos. No todas las casas como ahora, en aquellos tiempos, tenían una puerta trasera. Y sin duda alguna, por la ventana la historia dice que no pudieron acercarse a Jesús. Imagine la desesperación de este hombre. Tenía la certeza de que Jesús lo podía ayudar, pero mis estimados, los medios y las circunstancias no le estaban permitiendo acercarse a Jesús. Actualmente muchos tenemos desafíos, tenemos problemas. Y principalmente cuando llegan los problemas y desafíos, entonces tomamos la iniciativa y decimos queremos ir a la iglesia, queremos acercarnos a Dios. Pero a veces cuando tenemos salud no lo valoramos, tenemos la oportunidad y no queremos. Muchos de nosotros, rodeados de los afanes de la vida, de los intereses personales, podemos ir a lugares donde pudiéramos encontrarnos con Dios, como el templo, en la naturaleza, incluso en un hospital, y hablando de manera positiva. Pero mis estimados, no valoramos que tenemos la libertad de movernos, de ir al parque, ir al templo, ir a visitar a los enfermos. Debiéramos valorar qué bendición tenemos al contar con buena salud. Usted y yo podemos hoy comunicarnos por nuestro oído. No todas las personas pueden escuchar.
Podemos tomar un dispositivo y leer. No todas las personas pueden ver. Algunos de nosotros todavía tenemos la facultad de poder sentir. Mis estimados, en ese lugar Jesús estaba para ayudar a las personas. Había llegado para enseñarle a las personas. Pero muchos que eran solamente curiosos eran un impedimento para que este paralítico pudiera llegar hasta con Jesús. No eran malos, solamente eran curiosos. Pero todos querían escuchar al Maestro y eso imposibilitaba la llegada del paralítico hasta Jesús. Usted puede encontrar que en la historia bíblica hay muchas personas que desearon acercarse a Jesús, pero siempre una multitud les estorbó. Por ejemplo, este paralítico, Zaqueo, la mujer que estuvo enferma por muchos años. Y todos ellos tienen un factor en común. La multitud siempre les estorbaba para acercarse a Jesús. Mis estimados, una tercera lección es que cuando nuestra actitud no es la de ayudar a nuestro prójimo, nos convierte muchas veces en un estorbo. Y es que pareciera ser que la actitud como juzgar a otros es inofensiva, pero puede causar grandes estragos. La actitud de rechazar a otros, dándonos, por ejemplo, el primer lugar, también se convierte en una gran barrera. En esta historia los que seguían a Jesús le estaban estorbando al que lo necesitaba con urgencia. Muchos queremos un encuentro con Jesús, pero no dude que también hay personas que se van a obstaculizar. En algún momento los problemas y dificultades nos hacen reconocer la necesidad de acercarnos a Jesús. Sin embargo, siempre habrá personas que imposibiliten o que sean una barrera. Mis estimados, la multitud le estaba estorbando al paralítico. Algunas personas tenían actitud retórica para con Jesús, mucho más podemos asegurarlo con este hombre paralítico. Otros estaban solamente para refutar lo que Jesús dijera, tampoco les interesaba el paralítico. Mis estimados, la única manera de llegar a Jesús en la historia fue hacerle un hoyo al techo. Esto, mis estimados, número 1, implicaba endeudarse con el dueño de la casa. Incluso la multitud podría irse en contra de este hombre que estaba destruyendo el lugar donde estaba Jesús. Pero la historia, mis estimados, dice que el paralítico pudo llegar hasta la presencia de Jesús. Jesús lo mira, lo contempla y le habla. Tus pecados te son perdonados. Mis estimados, ¿por qué no le dijo, oye amigo paralítico, levántate que has sido sanado? ¿Por qué Jesús usaría la expresión de tus pecados te son perdonados? Toma tu lecho y anda. Mis estimados, hay una cuarta lección muy importante en la historia del paralítico. Una persona que es sanada una persona que es perdonada equivale a una persona que es sanada. Cuando estamos viviendo una enfermedad, mis estimados, el perdón es salud. Jesús estaba más preocupado por la salud del alma de este paralítico. Lo físico se podría remediar sin problema alguno, pero el mayor problema de este paralítico era la salud de su alma. Esa vida desenfrenada lo había dejado paralítico, y Jesús lo que quería era perdonar esa vida desenfrenada y automáticamente el hombre sería sano. Muchos de nosotros peleamos con Dios y le exigimos una salud física, sin darnos cuenta que lo que nos está faltando es la salud del alma. Antes de que ese paralítico físicamente fuera sanado, él necesitaba limpiar su alma. Jesús lo conocía a detalle, sabía por qué se encontraba así y sabía lo que ese hombre necesitaba. Tal vez más de uno de nosotros hoy en día, al igual que el paralítico, estamos llevando dilemas, pecados, problemas sobre nosotros. Antes de pedir salud, mis estimados, esta gran lección del paralítico nos instruye
para pedir perdón por nuestras faltas. Al pedir a Jesús, lo primero que debiéramos pedirle, mis estimados, es una salud espiritual. Muchos de nosotros vamos al psicólogo, vamos al médico, vamos con los amigos, vamos con la familia, hablamos y no encontramos alivio. Porque, mis estimados, el único que puede aliviar nuestra alma es Jesús. Él es el único que puede darnos la paz que nos devolverá con vigor no solamente la mente, sino también la salud de nuestro cuerpo. Cuando usted ve a una persona enferma, o si a usted le ha tocado estar enfermo, o en este momento cruza por una enfermedad, antes de buscar la salud física, debemos buscar la salud espiritual. Porque los enfermos, antes de sanar, necesitamos el perdón de Dios. Una persona puede morir enferma físicamente, pero cuando alcanza el perdón, sabe que lo ha ganado todo. A veces los problemas nos hacen perder de vista la brújula. Sin embargo, mis estimados, esta noche yo lanzaría a manera de reflexión: ¿cuándo fue la última vez que le pidió usted perdón a Dios? Cuando Jesús pronunció la palabra "tus pecados te son perdonados", ese grupo de fariseos gritó blasfemia. ¿Cómo te atreves a sanar a una persona en el nombre de Dios? Mis estimados, a esos hombres no les importaba ningún enfermo. Tampoco les importaba la familia del enfermo. Lo único que les importaba eran los conceptos que ellos mismos tenían, las ideas que ellos mismos tenían. Esos hombres estaban sanos físicamente, pero estaban totalmente erróneos en los caminos de Dios. Y es que hoy en día no podemos ignorar esta otra parte de la sociedad. Personas con salud física, pero problemas de salud espiritual. A estos hombres las ideas les impedían acercarse a Jesús. Mis estimados, ojalá y en nuestra mente no se alberguen ideas que nos impidan acercarnos a Dios. Dios conocía los pensamientos de esos fariseos, pero también conocía los pensamientos de estos hombres. Los pensamientos del paralítico, de los fariseos. Y mis estimados, únicamente Dios puede perdonar pecados. Desde hace muchos siglos, mucha ideología. Sin embargo, esta noche les recuerdo, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y cuando perdona nuestros pecados, nos puede quitar la carga que traemos en el corazón. Y muchas veces, mis estimados, cuando sana nuestro corazón, también vuelve nuestra salud. Muchos médicos nos otorgan un medicamento, pero en realidad depende de Dios que funcione o no. Mis estimados, hay momentos de agobio, hay momentos de dolor, de tristeza, de desánimo. En medio de todos esos problemas, la historia del paralítico nos invita a acercarnos a Dios. Cuando se lee la historia del paralítico, ese hombre que llegó sin poder moverse, dependiendo de alguien para ir al baño, para comer, para dormir, para vestirse, la historia dice que ese hombre salió caminando y cargando su lecho. Ojalá esta lección nos inspire y nos ayude para buscar a Dios como lo hizo el paralítico. Imagínese que el paralítico se hubiese escuchado que Jesús venía y no se hubiese esforzado por buscar a Jesús. Esta historia que estamos meditando esta noche no se hubiese podido contar de esta manera. Tal vez hubiese muerto unas semanas, meses o años después. Sin embargo, mis estimados, no murió en un lecho. No permitamos que Jesús pase y solo le digamos: ay, Señor, es que hay mucha gente y no me dejan entrar. Yo quisiera acercarme, pero no me dejan. Me están criticando, me hacen a un lado. Mis estimados, Dios es el único que puede darnos deseos y anhelos en el corazón. Por eso esta noche le agradecemos que nos haya acompañado, pero le invitamos para que pueda decidir a tener un encuentro personal con Dios. Cuando ese paralítico llegó y se encontró con Cristo, todo fue restaurado. Tal vez en su vida y en la mía necesitamos una restauración. Y la lección mayor de esta historia es que no habrá sanación, habrá desafíos, pero siempre que nos acerquemos a Cristo, las cosas serán restauradas. Que Dios les bendiga.